participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí en 2 de Corintios capítulo 8, hermanos, y está hablando de la ofrenda para los santos. Dice la Biblia que aquí las iglesias de Macedonia, dice el versículo 1, la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza, abundaron, dice, en riquezas de su generosidad. Vamos a ver aquí en la base de este capítulo, hermanos, y vemos cómo Pablo habla de la gracia de Dios sobre las iglesias de Macedonia, pero ¿en qué aspecto? Bueno, específicamente en la gracia de ellos dar o poder ofrendar y dar para otros. Ahora, hermanos, dice aquí la ofrenda para los santos. Lo que ellos estaban haciendo en la iglesia de Macedonia, hermanos, que eran las iglesias del norte de Grecia, estas iglesias de ahí, hermanos, ellos en su tribulación, en su necesidad, pero aún, hermanos, en su profunda pobreza, dice que abundaron en la razón de dar, hermanos, abundaron las riquezas de su generosidad. Ahora, ¿para quién ofrendaban o para quién lo daban? Estas iglesias, hermanos, estaban juntando dinero. Pablo estaba llevando dinero hacia Jerusalén para darle, hermanos, a los cristianos pobres en Jerusalén, para ayudarles. Estaban ayudando a gente que era muy, muy pobre, hermanos, y ellos también eran pobres, los de Macedonia, porque dice que en su profunda pobreza, ellos, ¿verdad?, abundaron, hermanos, en riquezas de su generosidad, porque dice, hermanos, que dieron aún más allá de sus fuerzas. Entonces, basándonos en estos textos que ya hablé de que está mencionando, están enviando dinero a los pobres allí en Jerusalén, a gente muy pobre, y ellos están siendo generosos, hermanos, y están dando aún más allá de sus fuerzas. Cuando estaba pensando, viendo eso, me vino a la mente la ofrenda del rico y de la viuda, hermanos. ¿Se acuerda que el rico dio de lo que le sobraba? Dio conforme a sus fuerzas, pero la viuda ahí dio aún más allá de sus fuerzas, porque dio todo lo que tenía. Entonces, con eso en mente y estos textos presentes, hermanos, en nuestra mente ahorita, vamos a hablar acerca de la promesa de fe. Ya hablé de qué está hablando este texto, pero vamos a aplicarlo en cuanto al tema que estamos viendo de misiones. Entonces, debemos de saber algo. Voy a mencionar algunas cosas rápidamente que de antemano yo creo que usted ya sabe o recuerda. Si usted tuvo uno de estos y que va a tener uno de estos la próxima semana, parecido a este, seguramente sabe de qué le estoy hablando. Bueno, la promesa de fe a misiones, o la promesa misionera, o la ofrenda misionera, como usted quiera llamarle, en esos sinónimos, no es el diezmo, ¿ok, hermanos? No es el diezmo que nosotros damos, ni es parte de ello. Es una ofrenda especial para misiones. Tenemos ahí unos sobres, tenemos varios apartados, que ya no me acuerdo cuáles son, hermanos. Pero hay aquí, ¿verdad? Diezmo, construcción, misiones, especial, total. Y acá cada uno pone como propone en su corazón y como Dios le dirige a dar y conforme a su voluntad. Recuerde que a nadie obligamos en esta iglesia a cooperar o a dar, pero debemos nosotros de ser obedientes y ser fieles en ello. Entonces, la promesa de fe no es el diezmo, la promesa misionera no es parte de ello, no es ninguna otra ofrenda, sino que es una ofrenda especial designada, hermanos, para el apartado de misiones o la obra misionera por parte de nuestra iglesia. No se usa para algo que se tenga que hacer en la iglesia, se utiliza o se designa exclusivamente, hermanos, para propagar el evangelio, para llevar las buenas nuevas aquí en Cuautla y en otras partes del mundo. Es algo que es personal, hermanos. Esta ofrenda misionera es como lo que damos al Señor, es entre Dios
y nosotros. Segunda de Corintios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces también la ofrenda misionera es personal. No es, hermanos, algo que uno tiene que darle cuentas a alguien, es entre Dios y nosotros, hermanos, ¿sí? La promesa misionera también no es algo, una cantidad específica que nosotros le digamos cuánto tiene que dar. Nuevamente es entre Dios y nosotros. Yo he conocido a niños que ponen, porque ellos lo han dicho, ¿verdad? No porque yo ande viendo si lo hacen, pero daban 10 pesos, era su promesa misionera, 10 pesos. ¿Qué sirven 10 pesos? No, hermano, los niños no sé cómo le hacían, espero no le quitaban a su mamá de lo que les daba, ¿verdad? O el cambio, pero ellos apartaban su ofrenda y la llevaban a la iglesia para los misioneros. Entonces, hermano, ¿quién lo puede hacer? Cualquiera lo puede hacer siempre y cuando esté entendiendo lo que está haciendo. No es, hermanos, un contrato forzoso, hermanos, ¿sí? Con la iglesia. Es algo que hacemos entre Dios y nosotros. Pero dice la Biblia que cuando a Dios hagamos promesa, pues no tardemos en cumplirla, ¿verdad? Entonces, la ofrenda misionera, hermanos, es algo que también se llama la promesa de fe, se da por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a orar a Dios, hermanos, pidiéndole que nosotros podamos involucrarnos en esta gracia de dar, como vemos ahí en 2 Corintios capítulo 8, pero es pedirle a Dios que Él nos dé o nos dirija en cuanto debemos de dar. Hay gente que da mucho, hay gente que da poco, hay gente que da millones de pesos anualmente a la obra misionera. Hay algunos que quizás no alcanzan a dar ni quizás miles, quizás cientos de pesos en el año, pero es entre Dios y nosotros y es conforme, hermanos, a lo que Dios nos dirija y es por fe, hermanos. Creo que ya les conté una anécdota de cuando estaba yo en el colegio que me emocioné, hermanos. Y no va a poder decir qué cantidad, pero era yo estudiante, pagaba colegiatura, pagaba mis gastos y dije, no, o sea, darle al Señor, ¿verdad? Y órale, que le anoto ahí, no, pues al mes, a los 15 días, yo dije, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer yo para dar esto? Pero ya me había comprometido y lo estaba dando allá en San Luis. Y pues Dios suplió, hermanos, y Él se encargó y yo pude darlo, pero, o sea, literalmente era una cantidad que yo como estudiante, pagando colegiaturas y teniendo una novia ahí que luego la invitaba yo a los cafés o a la pizza, hermanos, ahí está. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero salió, Dios lo suplió, ¿por qué? Porque es por fe, hermanos. Es dar ahí, como dice a los de Macedonia, aún más allá de sus fuerzas. No es lo que nos sobra, hermanos. No es lo que, me sobran 500 pesos esta semana, misión. No, hermanos, es algo que proponemos en nuestro corazón. Si estoy dando principios, hablando, ¿verdad? De manera, ahorita vamos a ir a la base bíblica, pero de manera general los pensamientos que podemos tener de esto. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, debe de participar en ello conforme Dios nos dirija. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es bueno para nosotros. El ejemplo lo vemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza, dice, fueseis enriquecidos. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice, se hizo pobre. Ahora, literalmente, hermanos, Jesús se hizo pobre en todas las áreas. Espiritualmente hablando, socialmente hablando, se humilló hasta lo más vil, hermanos. Pero Él dejó su gloria, Él dejó el cielo, teniendo todas las bendiciones y siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y se hizo pobre y vino a este mundo. Y no vino a nacer en una ciudad de las más modernas, ni vino a nacer en un pueblo de los que tú digas, wow, ahí hay minas de oro y ciertamente Israel fluye leche y miel, pero Él nació en un lugar que de ahí puede salir algo bueno de ese lugar puede salir algo bueno. Bueno, Él vino y se humilló y dice, verdad, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, porque Él es rico, Él es el dueño del oro y de la plata, hermanos. Y dice, para que vosotros con esa pobreza fuésemos enriquecidos. Dios envió a su Hijo y Jesús dio todo de sí, hermanos, se empobreció, vamos a decirlo de esa manera, por amor a nosotros. Ahora, hay que tener cuidado, algunos aplican mal ese versículo y dicen, Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Por eso debemos de reclamarle a Dios los millones de pesos. No, la Biblia no está diciendo eso.
La riqueza, la bendición que Dios nos dio fue una bendición, una riqueza mejor que el dinero y que el oro, fue una riqueza espiritual, la salvación de nuestras almas. Él nos puso el ejemplo de dar, hermanos. Ahora nosotros no podemos dar la vida por otros, literalmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, pero sí podemos sacrificarnos, sí podemos desprendernos, sí podemos nosotros hacer algo por otros que están sirviendo al Señor, hablando de este tema de misiones, hermanos. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a cada uno de nosotros. Primero, 2 Corintios 8:7, miren lo que dice, hermanos. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, dice, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? Es la gracia de poder dar. Estaban enviando ofrendas, hermanos, ofrendas para los santos. Entonces aquí Pablo está animándoles, ¿verdad? Y también les está reconociendo y está en verdad mencionando que también abundaran en esta gracia. Entonces tengo, si quieren les enseño, aquí tengo 15 puntos, hermanos, pero no los voy a mencionar todos, tengo muchísimo que decir, me estoy saltando cosas porque llegó tarde el pastor, ¿verdad? Pero vamos a aterrizar, hermanos, en una definición que usted hace años tuvo aquí, que es lo mismo que yo tengo aquí anotado, muy similar. Y bueno, el dar a misiones, hermanos, no es comprometernos a la ligera, hermano. No es comprometernos a la ligera, y quiero exhortarle en esa área. Yo sé que por muchos años esta iglesia ha sido una iglesia que apoya misiones y nos da su promesa de fe, hermanos, pero a veces lo hemos tomado a la ligera, hermanos. Y literalmente, hermano, cuando nosotros dejamos de dar, no solamente afectamos el presupuesto misionero de la iglesia, afectamos a los misioneros, literalmente, en lo económico, hermano. ¿Por qué? Estaba viendo una conferencia, hermanos, ayer en la iglesia bautista del sur de Matamoros. Vamos, una iglesia inmensa. Hay creo como 100 misioneros ahorita ahí, hermanos. En nuestra conferencia van a estar 2 misioneros, hermanos, van a visitar este fin de semana, van a estar con nosotros. No encontraba misioneros y ahora ya se me amontonaron, hermano. Pero van a estar misioneros y eso es bueno porque es una conferencia de misión, necesitamos ver lo que otros están haciendo. Pero hermanos, está viendo la conferencia del pastor ¿cómo se llama? Se apellida Díaz, Oscar Díaz. Y él tiene su conferencia cada año, ya les había dicho, y invita a muchos misioneros, hermanos. Hacen torneo de fútbol, hermanos, hacen no sé cuánta comida, visten a los misioneros. Y es que estaba lloviendo, hermanos, en cómo Dios ha usado a este pastor y su iglesia para apoyar a otros. Pasó un compañero mío, Jaciel Herrera, o Abraham Herrera, que está en Ciudad Victoria. Este pastor, este hermano, él comenzó una iglesia, su iglesia se dividió. Entraron los judaizantes, los que creen en todo esto, ¿verdad? De regresar a la ley y demás. Su pastor se desvió de la fe y él ahora guarda el sábado, ahora celebran Yom Kippur y ¿cómo le llaman? Lo que es como el Hanukkah y no sé qué tantas cosas se celebran ellos y se desviaron, hermanos. Y él entonces, la iglesia pues se dividió. Una iglesia siguió al pastor y otra iglesia se paró por la verdad por la cual fueron enseñados, y entonces él se vio una necesidad de comenzar una iglesia. Él no dividió la iglesia, ¿ok? El pastor fue el que echó ahí, hizo cosas que no debía. Y entonces a ellos les dieron un terreno a orillas de un arroyo, que anteriormente había un pastor ahí que había muerto, y la iglesia igual era una iglesia que dejó de ser, y o sea, que fueron otras iglesias, hermanos, y él toma este lugar, hermanos, a la orilla de un arroyo, de una propiedad federal. Le prometieron a quienes le habían vendido al pastor anterior que le iban a dar un documento, lo cual pues nunca pasó. Entonces, hace unos meses él llegó Gobernación con agua específicamente, y les avisaron a todos los que estaban ahí que van a tener que dejar ahí la propiedad porque es propiedad federal, no les van a dar nada, no les van a reponer nada y se los van a quitar. Entonces él compartía la petición, hay un grupo que tenemos y dice: ayuden a orar porque vamos ahora a buscar creo que ya tenían un terreno que les habían donado, pero estaba muy lejos. Dice: si construimos ahí o compramos algo. Y bueno, puso el proyecto, y bueno, fue a esta conferencia. Esta es muy larga, pero para que es un ejemplo de edad. Y yo estaba viendo la conferencia y se paró, pasó su video, pasó su proyecto, me dice: tenemos 190 metros ya cubiertos de lo que vamos a hacer. Cada metro vale 1,000 pesos. Y dice: entonces si alguien quiere apoyar, pues adelante. Y se para el pastor, hermano. Yo estaba así, hermanos, se para el pastor y dice: bueno, hermanos, pues ya escuchamos la necesidad. Y su lema de la conferencia es:
en un mismo sentir. A ver, yo dice, voy a dar, por parte de la iglesia vamos a dar 10,000 pesos. Órale, vamos a apoyarle con 10 metros. ¿Alguien más? A ver, misioneros, ustedes que andan también ahí pidiendo apoyo. No, pues yo 5,000 pesos, yo 10,000, hermano, yo creo que en ese momento no, como 100,000 pesos el pastor. Dice, y para que no se le vaya a olvidar, de una vez, órale, venga y póngalo. Iban todos a poner, hermano. Estaban poniendo, hermanos, yo dije, Dios mío, voy a ir a ver si nos quieren apoyar a nosotros, ¿verdad? Y luego pasó otro misionero y dice, tengo la necesidad de una camioneta. Bueno, hermanos, si hay la necesidad de una camioneta, vamos a apoyarlo. Y hermanos, no sé de dónde sacan dinero, con que anden metidos esos pastores. Pero hermanos, Dios les ha dado una gracia de dar, hermanos. Y luego pasó otro que necesitaba vuelos de avión. Y hermanos, no sé cuánto dinero han sacado ahí, no solamente esa iglesia, sino todos los que han ido a esa conferencia. Pero yo estoy sorprendido en esa gracia que ellos tienen de dar, hermanos. Hermano, no le miento, yo creo que 200,000 pesos se han salido en esa conferencia, o más, hermano. Y lo que ha invertido ese pastor en esa conferencia, imagínense alimentar a 100 misioneros, pero no van solos, 100 familias, más aparte de las iglesias que van de ahí. Y hermanos, es una iglesia que apenas hizo una construcción inmensa. Pero ¿sabe cuál es la clave y por qué? Yo estoy firmemente convencido que Dios los bendice. Porque los que aman a la obra de Dios, hermanos, y los que aportan a la obra de Dios, y los que invierten en la obra de Dios, Dios no es deudor de nadie, hermanos, y Él bendice. Y no soy predicador de la prosperidad, usted bien sabe, y no soy de aquellos que andan pidiendo dinero a la gente, pero Dios bendice esta iglesia. Estaba haciendo un ejemplo en dar a los necesitados en Jerusalén, a aquellos pobres en Jerusalén, pero ellos eran pobres, hermanos, porque ellos estaban en profunda pobreza. No estaban, hermanos, como algunos piensan que son pobres. Es que soy pobre porque vivo en una casa chiquita. No, hermano, tú eres bien rico. Hay gente que no tiene ni en dónde vivir. Es que soy pobre porque no tengo un carro del año, pero tienes en qué moverte y tienes pies, eres bendecido. Ellos literalmente eran muy pobres, hermanos. Y lo que les menciono de esta iglesia del sur de Matamoros, hermanos, a mí es impactante. Me contacté con algunos misioneros en esta semana. ¿Dónde creen que estaban todos, hermanos? En el sur de Matamoros, hermanos. Ahí estaban, está su sobrino, hermana, y su cuñado. El domingo, probablemente el fin de semana, van a estar con nosotros el pastor Oscar Pedrosa, que es misionero en Belice, va a estar con nosotros. Pero ellos están ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque yo hablé mucho tiempo atrás con Oscar y él me decía que ahí había ido una iglesia, y es esa iglesia donde les han apoyado mucho. Pero es una iglesia bendecida. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Yo estoy emocionado, hermanos, no sé ustedes. Yo toda la semana he estado orando, esa mañana he estado orando, he estado pensando, ¿no les gustaría, no por lo que Dios pueda darnos, pero no les gustaría ser participantes en enviar y acompañar y encaminar a otros? A mí sí, hermano, y lo hemos hecho, pero debemos de dar más allá de nuestras fuerzas. Entonces no es un voto a la ligera, hermanos. Mira lo que dice Eclesiastés 5:4, vamos ahí, por favor. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Dice la Biblia, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Entonces, esto aplica, hermanos, cuando prometemos algo a Dios. No es algo a la ligera, es un compromiso, es una promesa que vamos a hacer a Dios, hermanos, ¿ok? Solamente a Él. Entonces no es algo a la ligera, no es algo que nos vayan a ir a cobrar, ¿verdad?, a nuestra casa, o que los que nos apoyan aquí o yo estemos ahí a ver si dan o no dan. Hermano, no sabemos quién da, quién sí da o quién no da, es con el Señor, ¿ok, hermanos? No es algo para que, no es algo que nosotros quitemos de lo que ya damos normalmente. Yo dije, no es el diezmo, no es ofrenda. El diezmo, ofrenda es algo muy aparte. Es algo específicamente para dar a misiones. ¿Qué sí es, hermanos? Bueno, eso es algo entre Dios y nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 8:12, por favor, vamos ahí, hermanos. 2 Corintios 8:12. Si alguien quiere que le envíe la conferencia, estuvo muy bueno los mensajes, hermanos. Yo ayer ya no vi porque ya estaba yo ocupado, pero hermano, yo estaba sorprendido, hermano, de todo lo que estaba pasando ahí. Luego fue un hermano aquí de Morelos, de acá de Xochitepec, y ellos están comprando un terreno, y él comentaba que tenía que hacer un pago, hermanos, de 120,000 pesos en diciembre. Llevaba galletas, que vendían un combo de galletas para solventar eso, ¿verdad?
Y le dice el pastor, ¿y nada más traes 30 paquetes? Te faltó la fe, yo te los compro todos, ahora consigue más galletas para vender, porque hermanos, ese pastor le compró todas sus galletas, no sé, eran como 30,000 pesos, como 3,000 pesos, y hermanos, empezaron a apoyarle mucho, y hermanos, yo estaba sorprendidísimo de lo que estaba pasando. Obviamente es una iglesia inmensa, hermanos, yo creo que fácil, unas 800 personas, 700 personas, pero aparte los misioneros estaban ahí apoyando. Pero bueno, ¿qué les dije? 2 Corintios 8:12. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice así, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque si primero, que dice, hermanos, hay que voluntad dispuesta, hermanos, es algo que es voluntario. Lo que nosotros vamos a dar, vamos a comprometernos a dar, es algo voluntario. Hay otro versículo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es entre Dios y nosotros, hermano. Es algo que va a ser, que nosotros queremos dar, que Dios nos dirige a dar. Miren lo que dice Filipenses 2:13, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Entonces es algo que Dios va a producir o a hacer en nuestra vida, hermano. Es algo que nosotros vamos a orar a Dios y Dios nos va a poner en nuestro corazón a producir ese querer como el hacer por su buena voluntad, y es lo que uno va a dar, hermano. Le dije, no hay ofrenda pequeña, ¿ok? Hay quienes tienen el poder adquisitivo económico de poder apoyar mucho, hay quienes quizás no lo tengan, pero todos debemos de participar en la razón de dar, hermanos, en esta gracia, de poder abundar en esta gracia, ¿ok? Ahora, hermanos, tenemos que confiar en Dios, hermanos. ¿En qué? En que Él nos va a suplir para poder darlo. 2 Corintios 9:7, miren lo que dice, hermano, vamos ahí. 2 Corintios capítulo 2, capítulo 9, 2 Corintios 9:7. Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, que dice, hermanos, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces dice la Biblia que demos como propusimos en nuestro corazón, pero también nos dice la Biblia que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces debemos de darle a Dios como proponemos en nuestro corazón, pero recordar que Dios es poderoso, hermanos, para que Él pueda hacer en nuestra vida, hermanos, que abunde en vosotros toda gracia, hermanos. Nadie se va a quedar pobre si da misiones, hermano, nadie, al contrario, hermano, Dios bendice a quienes invierten en su obra, pero es algo voluntario, y es recordar, hermanos, que debemos de confiar en Dios, que Él es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia, para que tengamos todo lo suficiente y poder apoyar la obra misionera, hermanos. Entonces nosotros debemos de recordar eso y confiar en su benevolencia, debemos de confiar, hermanos, en su providencia y confiar en que Él suple y es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Romanos 1:7, mire lo que dice, por favor, hermanos. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, hermanos. Les dije Romanos, ¿verdad, hermanos? Ok, dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero hermanos, ese versículo no es. Vamos a otro, ¿no? Ahorita les corrijo eso. Sí, ese no es. Pero hermanos, vamos a 1 Corintios 4, ¿no? Vamos allá, ahorita busco este. Yo me pongo nervioso cuando no lo encuentro, ahorita lo busco aquí. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien,
Primera de Corintios, hermanos, discúlpenme. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Este sí es, hermanos. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, ya vimos lo que sí es, pero ahora lo que va a hacer, hermanos, el poder tener lo de misiones o este apartado de misiones, aparte de las ofrendas que pudiera haber en la iglesia, hace, hermanos, que podamos nosotros apartar o administrar ciertas cosas específicamente para algo. Hablando, hermanos, del tema de las misiones, ahorita está el hermano Omar, por muchos años fue el hermano Ney, pero que apoyaban, ¿verdad?, en esta área de poder ver lo de las ofrendas, pero es algo específicamente para las misiones. Para los misioneros, a veces externan alguna necesidad. Algún misionero no se ocupa en nada más que para lo de la obra misionera. Entonces, hermanos, ¿qué va a hacer cuando nosotros tenemos un apartado de misiones o una ofrenda especial para misiones? Bueno, va a haber una mejor administración para poder apoyar áreas específicas en las cuales va a ir destinado ese dinero, hermanos. El dinero que entra para misiones entonces es literalmente solamente para eso, hermano. Y los otros recursos, bueno, se ocupan para la administración y necesidades de la iglesia. Pero, hermanos, debemos nosotros hacerlo porque esto va a ayudar a que tengamos algo específico para este rubro. Ahora, hermanos, miren lo que dice 2 de Corintios 5, allá adelantito, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia, hermanos, 14 y 15, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó por ellos. Hermano, estoy mal en los versículos el día de hoy, hermanos. Permítame, hermano. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Versículo 14. Ahí 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. 5:14. Vamos ahí. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Vamos a leer hasta el 20. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué, hermanos? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Toda esta área, hermano, no solamente hablando de lo financiero, sino hablando de lo espiritual, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, hermano, nos asocia con la obra de Dios. Ahora, directamente Dios nos ha dado un mandato, la gran comisión, pero cuando nosotros, el mandato está, cuando lo obedecemos somos parte de esa obra o de esa comisión. Cuando hacemos caso omiso no estamos participando. Pero hablando de lo que estamos viendo desde 2 de Corintios capítulo 8 y a donde hemos llegado ahorita, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra al mundo perdido, espiritualmente hablando, y con nuestras fuerzas y nuestro cuerpo hacerlo. Pero también somos embajadores de Cristo, hermano, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, somos los que extendemos el reino, el verdadero reino de Dios, hermanos.
Pero hermano, no solamente es en la cuestión espiritual, no solamente es en la cuestión física, sino cuando nosotros apoyamos en la obra misionera, somos colaboradores y estamos también representando y estamos nosotros también haciendo que el Evangelio se propague por otras partes. Entonces, esto es bueno para nosotros, hermanos, como creyentes, porque nos hace ser participantes de toda esta obra que nosotros estamos viendo de la obra misionera. Ya vimos que se promueve un apartado para que haya algo específico, hermanos, que va a ir designado a las misiones. Pero también, hermanos, nos hace recordar que no es una obra que nosotros hacemos solos, sino que hay alguien que nos manda y hay alguien que nos está dando la instrucción y que somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y esto, hermanos, ¿saben qué también hace? Literalmente anima a otros para poder seguir sirviendo al Señor. Hace una semana, hace 15 días, yo hablaba acerca del sostenimiento en general de los misioneros y los pastores. Y hermanos, cada pastor y sobre todo misionero que está llevando la palabra, él debe de sentir y debe de tener la plena convicción de que no está solo, hermano. Que él sabe que Cristo va con él, ¿ok? Él lo sabe, yo creo que debe de saberlo. Pero que sepa que hay alguien que está detrás de ellos, sosteniéndoles, enviándoles, orándoles y apoyándoles, hermano. Cuando algún misionero, hermanos, empieza a pasar por pruebas, dificultades espirituales, de salud, y Dios los sostiene, hermanos, ellos siguen adelante, hermanos, y hay misioneros que han sido fieles. Pero, hermano, hay algo que afecta mucho en la vida de los misioneros en otras partes del mundo, y es esta área económica. Cuando yo estaba recién casado y empecé a servir a Dios, pasamos por algunas necesidades. Dios siempre ha sido bueno y ha suplido. Pero yo tenía la ventaja o la bendición de tener a familiares cerca, entre ellos mis padres o mis suegros, ¿no? Teníamos a gente que podríamos decir, en algo puedo recurrir a ellos, puedo ir en alguna necesidad, sé que puedo acercarme a mi papá, a mi mamá. No lo hacíamos comúnmente, pero sabíamos que estaban ahí. Y Dios los usaba para bendecirnos. Pero hay misioneros que se encuentran en otras partes del mundo donde no tienen familia, literalmente. Cuando recién llegan a un lugar, hermanos, y no conocen a nadie. El misionero Octavio Zunún llegó a Popayán, allá en Colombia, y él escribía en sus cartas, si usted recuerda, que no conocían una iglesia, no conocían a nadie, literalmente llegaron ahí. Y me dio mucha alegría el ver cómo ya tienen un grupo de gente que está escuchando ahí, pero llegan solos, hermano. Imagínese usted que le cambian de trabajo y llega a otra ciudad, ¿verdad? Y a buscar casa, a buscar, hermanos, un lugar en donde puede estar, pero no solamente su casa, buscar un lugar para la iglesia, buscar recursos, tener los recursos para hacer todo esto. Y hay misioneros que van muy bien económicamente. Hace una semana salió una familia a Colombia de igual manera, y ellos, hermanos, llegaron y ya tuvieron su culto, ya tienen un lugar donde rentar, y ya está perfecto, hermanos, y ellos tal pareciera que no están sufriendo, pareciera, pero ya tienen todos los recursos. Y, hermanos, la obra sí avanza más pronto, más rápido. Pero cuando van limitados de recursos, hermanos, porque hay muchos que se van así, que yo también considero que no es muy prudente irse así nada más al ahí se va, porque muchos dicen, es que me voy por fe, sí, pero hay que llevar un presupuesto y hay que llevar una estrategia de qué vas a hacer, porque si no, hermanos, va a regresar más pronto de lo que tardó en irse. Pero, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermano? Porque hacemos bien en colaborar con ellos, hermano, en enviar nuestras ofrendas, hacemos bien. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, salieron por amor del nombre de Cristo. Ellos van por una causa más grande, que es, hermanos, cualquier causa, organización, empresa que pudiera existir aquí en este mundo. Pero ¿quiénes son los encargados de sostenerle allá donde está? La iglesia, hermanos. Es bien impresionante, hermano, pero vean los templos de los mormones. ¿Sí los ha visto? Tienen mucho recurso, hermanos. Demasiado recurso, pero muchísimo, hermano. Pudiéramos mencionar más denominaciones y demás, hermanos, pero a veces quizás nosotros, al ser independientes, una iglesia independiente y autónoma, quizás pudiéramos tener muchas limitantes nosotros, pero Dios, hermanos, puede abundar y puede, hermanos, multiplicar lo que nosotros damos para la obra, hermanos. Ahora, ellos tienen muy buenos edificios y demás, pero, hermanos, la doctrina y lo que ellos enseñan no es lo que Cristo enseñó. Entonces nosotros debemos, hermanos, de apoyar a aquellos quienes están haciendo. Ahora, ¿cómo se debe de dar, hermanos? ¿Cómo se debe de dar? ¿Cómo debemos de hacer esto?
Bueno, se recomienda, hermano, hacerlo por semana, cada inicio de semana, juntamente con las ofrendas, el poder estar haciendo eso nosotros, confiando que Dios puede suplirnos, hermanos, para poder apoyar a los misioneros. Pero, hermanos, esto está en el plan de Dios, ¿ok, hermanos? Esto no es algo que se inventó algún pastor o misionero. Regresamos a la 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, ahí adelantito. Y eso es algo, hermanos, que está conforme a el sentir, el corazón del Nuevo Testamento, de las iglesias neotestamentarias. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno de, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Capítulo 8, de ahí mismo, hermanos. Capítulo 8. Dice el capítulo 8, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia de Macedonia le estaba pidiendo con ruegos a Pablo participar en este servicio para los santos, hermano. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Cuando uno va a apoyar o va a dar, primeramente debemos de darnos para el Señor, hermano, saber que es para Él y que nuestra vida es de Él. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tanto como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí está recomendando que ellos también, hay a los corintios, que abundaran en esa gracia, en esa participación que habían tenido los de Macedonia. Pero ¿cómo estaban los de Macedonia? Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermano, aquí vemos el ejemplo. Ya hablé literalmente para que esta ofrenda ahí de los de Macedonia, que era enviada para los pobres, muy pobres allá en Jerusalén, pero con ese principio, hermanos, aplicándolo a misiones. Hermanos, no hay alguien que diga, no tengo para dar, o soy pobre. Yo creo que, como les dije hace un momento, no hay gente como tal que diga, estoy en extrema pobreza. Yo creo que todos comimos esta semana, ¿verdad, hermanos? Sí se ve, hermanos, que están bien alimentados, hermanos. Yo creo que todos tenemos, si no propio, pero tenemos un lugar para descansar, donde dormir. Nadie de ustedes estuvo en la calle o ahí como un indigente, a ver, buscando un rincón debajo de un puente. Somos muy bendecidos, hermanos. De hecho, hermanos, quizás no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos aún más allá de lo que nosotros merecemos. Dios ha sido bueno. Pero esta iglesia, literalmente, hermanos, en su profunda pobreza, ellos pedían a Pablo, le rogaban, déjanos participar en esta gracia. Y ellos participaron en eso. Entonces, hermano, todo eso que yo les digo es algo que ellos practicaban, no solamente con los pobres, sino aún, como ya vimos hace unas semanas, con aquellos misioneros, predicadores, itinerantes que llevaban el evangelio, se los acompañaban, los encaminaban, les mandaban para sus necesidades. Es algo que vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia ha hecho. Pero ¿cuál es el fin de todo esto, hermano? Bueno, hermanos, no es para gloria de una iglesia, no es para gloria de un individuo. Todo es por Cristo, para Cristo y para su honra y para su gloria. ¿Y para qué, hermanos? Para que el evangelio pueda ir a todas partes del mundo. Hermanos, hay misioneros que siguen saliendo y cada vez se siguen levantando más. Hace unos años, allí en San Luis, yo estuve cuando empezaron las primeras generaciones de traductores, en la escuela de traductores. Cuando yo llegué ya había algunos que empezaban no, creo que cuando estuve yo empezaron a graduar, pero eran bien poquitos, hermanos. Recuerdo a la hermana Lorena Costa, al hermano, su esposo, ¿cómo se llama? Que está en Panamá, Daniel, el hermano Toledo, que hace un poquito estuvo aquí con nosotros, a Miroslava Justiniani, que hoy en día está en Ghana, África, que es hermana del misionero que apoyamos, Fernando Justiniani. Y en estas semanas pasadas salió un equipo misionero de traductores, hermanos, para estar allí en Ghana y en el Congo, que en su mayoría son mexicanos y algún otro panameño que se casó con una mexicana, ¿verdad? Y están ahí y están empezando a traducir la Biblia, hermanos.
¿Cómo llegan ellos ahí, hermanos? Literalmente no hay algún rico, o a lo mejor sí, que les financie todo, pero literalmente es por iglesias que apoyan, aportan para que otros vayan, hermano. Ahora, si usted quiere ir, prepárese, hermano, vaya y le apoyamos. Pero, ¿cómo se hace la obra de Dios? Es por fe. La obra de Dios es por fe, pero también se hace con dinero, hermanos. Porque muchos piensan, en una ocasión un joven dijo, ¿él es evangelista? Pues que viva por fe, dijo de su corazón negro y duro, hermanos. No, que no nos pida dinero, que él se vaya y a ver cómo le hace, que Dios le supla, que es por fe. Y algunos piensan así, hermano. Pero, hermanos, Dios nos usa a nosotros para hacer ese medio de apoyar a otros, hermano. Entonces, no quiero ya darle más vueltas al asunto porque no está difícil, simplemente es poder colaborar y participar con el Señor. El propósito es que el mundo sea salvo, hermanos. Dios envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Gracias a Dios nosotros hoy lo sabemos. Alguien nos compartió el Evangelio, un familiar, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro suegro, nuestra suegra, un misionero tocó nuestra puerta por algún motivo, quizás nuestro esposo, nuestra esposa le llevó el Evangelio y lo trajo a nosotros, pero hoy estamos aquí. Pero hay gente, hermanos, que no ha escuchado el nombre de Jesús literalmente. ¿Por qué? Porque no tienen Biblia en su idioma, porque no hay un misionero que esté ahí con ellos, sobre todo los de la ventana 1040, en esa parte tan lejana y en esa parte tan arraigada a culturas y religiones paganas, y no tienen el Evangelio. Pues que vaya alguien, sí, pero ¿cómo se va a ir? ¿Cómo van a ir si no son enviados? Ahora nada más no es enviarlo, bueno, oramos por ti, Dios te bendiga, vete, adiós. No, hermanos, necesitan ellos llevar lo económico para que puedan permanecer ahí. Pues que le pida a Dios y que le supla. Dios puede suplirle, yo estoy seguro. Me impacta como George Mueller en una ocasión oró a Dios, no tenía ni qué comer para alimentar en su orfanato a más de 1000 niños, y en esa noche Dios le suplió, porque Dios cuida de sus siervos, hermano, Dios cuida de sus misioneros. Ve a los pastores, en su mayoría todos son gordos, hermano, y a los misioneros, para vergüenza mía, ya me he estado haciendo estudios, estoy sano, hermano, así soy de hueso ancho, dicen algunos, pero no, hermano, si estoy pasado de peso, pero en la mayoría ve a los pastores, casi todos, no todos, ¿ok? Si ve a Alfredo Lara, pero Alfredo Lara sí lo conoce, sí lo recuerda, el misionero de Colombia, ya embarneció, hermano, sí, ya ahora que estuvo en Estados Unidos le fue bien con las hamburguesas y el McDonald's y demás, pero hermanos, Dios puede suplirlos. Dios puede sostenerlos, yo estoy seguro, porque Dios los llama y Dios los sostiene. Mi vida es un testimonio de ello. Dios es fiel en mi vida, hermanos. Yo nunca he tenido que llorarle a nadie y pedirle a nadie, porque Dios me ha suplido y Él se ha encargado de mí. Pero ¿sabe por qué lo ha sido? ¿Por quién o por medio de quién lo ha hecho? Por medio de hermanos, por medio de iglesias que son fieles y abundan en esta gracia de dar. ¿No le gustaría ser colaborador de ello? Dice la Biblia, para que sea fruto que abunde a vuestra cuenta. Hoy tenemos ahí varios misioneros, a ver si logro ver, todavía veo bien. Está el misionero Oscar Pedrosa en República Dominicana, bueno, ahorita está en Matamoros, pero él está ahí por años. Él primeramente iba para Cuba, se le cerraron las puertas en Cuba, Dios lo lleva a Dominicana, y ahí está la iglesia bautista Monte Avarín, trabajando con gente de ahí que habla el creol, y él también ya hablando creol, no recuerdo bien el idioma, y está ahí, hermanos. El misionero Octavio Zunún ya está en Colombia, hermanos. El hermano Oscar Pedrosa está en Belice, ahorita este fin de semana va a estar con nosotros. Hermano Ramírez, este fin de año, en enero ya sale a Argentina, hermanos. El hermano Rodríguez, que está en Perú, Dios lo está usando y hay una obra que están ahí levantando un templo ya. El hermano Mendoza, esta semana hablaba con él y me decía que después de la guerra y tantos atentados que hubo y bombardeos, allí en esa parte que él se encuentra, allí en Medio Oriente, los corazones están más sensibles y gente está escuchando, hermano. Está también ahí la familia del hermano Mijail Zúñiga, allá ayúdenme, hermanos, ustedes que conocen a sus misiones en Rumania. Él está, hermanos, ganando almas y aprendiendo el idioma y comparte cómo Dios le está usando. Él está apenas despegando, hermano.
Él no va a reportar miles de salvos, pero está haciendo algo ahí con los gitanos en esa parte. Hermano Juan Robles, ahí en Panamá, Dios también le está usando, tomó una iglesia y Dios le está usando. Hermano Justiniani, ahí en Italia, está a punto de tener una conferencia misionera. Allá en Italia, hermanos, el hermano Gregorio Montenegro, allá en Colombia también Dios le está usando. El hermano evangelista, el hermano, ¿cómo se llama? Braulio Martínez, Dios le está usando también en el norte ahí de México. El hermano Darinel Hans, si lo recuerdo, hermanos, vino a visitarnos para comenzar una iglesia en Puebla. Ya la iglesia tiene unas cuantas semanas. Dios lo está usando, hermano. El hermano Delgado está en Chile. El hermano Díaz tiene décadas allí en Guinea Ecuatorial, África, y Dios le ha usado. La familia Castro está en Costa Rica. El hermano Palomo allá en Corea del Sur, hermanos, se ha salido ahí con su bocinita. Ya está ahí entre los coreanos, ahí hablándoles del evangelio, repartiendo folletos, ganando almas. Y el hermano Aníbal Jiménez ahorita anda en diputación, se encuentra en Atizapán hoy en día, después va a Querétaro, anda en conferencias pidiendo apoyo para poder irse al campo misionero. ¿Quién nos va a mandar, hermanos? Dios es el que los llama y Dios nos manda, el Espíritu Santo les dirige, pero nosotros haremos bien en sostenerles, hermano. Nosotros haremos bien en hacer ello. Hermanos, los misioneros no son personas que anden nada más pidiendo dinero, hermano, porque de hecho muchos misioneros llegan a iglesias y son de bendición. Debemos de ver a los misioneros, hermanos, siervos de Dios, como nuestros héroes, hermano, como personas admirables por la labor que ellos hacen, no por su persona, por la labor que ellos hacen y la disposición que tienen. Ayer le fui a cortar el cabello a Judá y él me iba diciendo, quiero que me corten el cabello como Cristiano Ronaldo. Y vamos a ver videos, hijo, y a ver si lo hacemos. Y quiero es que una raya aquí, hermano, y que le pusieran CR7 aquí, porque le empieza a gustar el fútbol. Le digo, no. Y llegamos allá a la barbería, ¿no? Ya ni es peluquería ni estético, es barbería, ¿verdad? Y se sentó Judá y me pregunta la señora, ¿cómo se lo corto? Y le digo, dile, Judá, similar a Cristiano Ronaldo. Y ya le dije, no le haga de raya y déjeme rescolar nada más, pero similar a lo que él quiere. Pero mi hijo admira a Cristiano Ronaldo. Los niños admiran a Messi. ¿Cómo van a admirar a Messi, verdad? Sus héroes son el Chicharito, que ya no juega nada, la selección mexicana, la decepción mexicana, y artistas y demás, y esos son sus héroes, esos son a los que ellos aclaman, ¿sí? A grupos de música, yo qué sé, hermano, esos que están ahí en la pared, su foto, son nuestros héroes, hermano, porque han salido por amor del nombre de Él. Porque no fueron, hermanos, ellos de vacaciones, y hemos tratado, hermanos, de apoyar a aquellos y orar por ellos que estén buscando y sirviendo al Señor. ¿Sabe, hermano? Muchos pastores no apoyan a misioneros en diputación. Dicen, cuando te vayas te apoyo, pero mientras, no. Ok, pero mientras llegan al campo, se trasladan, comen, se tienen que hospedar. O sea, ese pensamiento, hermano, es encaminarlos mientras lleguen, y cuando lleguen, seguirlos apoyando, hermanos, porque tienen necesidades. Ningún misionero, pocos misioneros van a hablar quizás, porque hay algunos que sí, hablan constantemente para pedir, pero muchos quizás ni siquiera externan sus necesidades, simplemente oran al Dios de los cielos, y en esa relación que tenemos con Dios y el Espíritu Santo, que Él nos dirija a apoyarles, hermano, pero que sea siempre, permítame, hermano, pero que sea siempre, hermano, teniendo ese corazón y ese enfoque. Los misioneros pasan a las iglesias a hacer su diputación, presentan su proyecto, y hay algunos que dicen, solamente queremos sus oraciones, ¿verdad? Nada más oren por nosotros. Sí quieren nuestras oraciones, hermano, pero quieren que les apoyemos. Ellos lo hacen para no verse así que andan pidiendo. Hermanos, con que ustedes puedan orar por nosotros es suficiente. No solamente quieren nuestras oraciones, amén, vamos a orar por ellos, quieren que les apoyemos. Hermano, es cansado hacer una diputación, es cansado. Cuando llevan niños es más cansado, se les enferman y demás, pero bueno, si quiere pregúntele a un misionero que venga el próximo fin de semana con nosotros cómo le ha ido en alguna diputación. Entonces, hermanos, regresamos a 2 Corintios 8, pero hermano Leo, ahorita termino y le doy chance al final, hermano. Pero dice el versículo 9, el 8-9, y aquí vamos a estar concluyendo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza, dice la Biblia, fueseis enriquecidos. Si alguien nos puso el ejemplo de desprenderse y de dar, fue el Señor, hermano. Se desprendió de su vida.
y Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, hablando espiritualmente, hermanos, porque tenemos la riqueza de hoy ser salvos y ser hijos de Dios. Pero así como Él nos ha dado el ejemplo que se ha desprendido de sí, Dios se desprendió de su Hijo, hermano. Dios dice la Biblia que al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él juntamente todas las cosas? Entonces, es cuestión solamente de obedecer, de tener un corazón, hermanos, de ser generosos y participar en esta gracia, de ver la necesidad y ser colaboradores con ellos, hermano. ¿No le da alegría cuando sabemos que un misionero más va? Yo tengo muchos amigos que están saliendo. Alfredo Lara sale en diciembre, como el 17, 18 de diciembre, ya sale a Colombia. Y él es quizás un testimonio de lo que ha pasado o que pasa. Un misionero perdió a su hija, si recuerda, hace no muchos meses, perdió a Libni. Su hija estuvo muy enferma, tenían a su hijo el más grande, tuvieron una bebé, la perdieron y fue un tiempo difícil, yo estoy seguro, pero ellos siguen firmes en su llamado y están a punto de irse. Iba a estar con nosotros, pero no coincidimos en las fechas. Pero hay muchos misioneros que pasan por cosas. Y yo estoy contento, hermano, de saber que un amigo mío, que un misionero, un siervo de Dios, se va al campo, hermano, y orar por ellos. Y quizás a él no lo apoyamos económicamente ahorita, pero es orar por él, que Dios lo sostenga. Y todos los misioneros, aún los que no tengamos ahí, hermanos, exhibidos, que apoyamos económicamente, pero hay muchos que están en el campo, hermano. Hay misioneros en el anonimato que nadie sabe que están en algún lugar. Por eso hay que orar por la obra misionera mundial, hermano. No solamente por los que conocemos, sino orar también por aquellos que quizás nosotros ni sabemos que existen. Hermano Leo. Disculpa, hermano, estamos hablando sobre promesas de fe, pero no ha dado fecha para recoger esa promesa. Sí. En realidad que sea una promesa de fe, una buena ofrenda. Gracias, hermano. Entonces, si vamos a recoger una ofrenda de fe, que nosotros, cada quien proponga en su corazón que cuánto debe de dar y cuándo se debe de recoger o en qué tiempo. Muy bien, hermano. Gracias por... Sí, he mencionado, lo dije, ¿verdad?, hace unas semanas, que el próximo domingo 30 vamos a repartir las tarjetitas para poder nosotros ahí. Nada más es para tener lo que va a entrar, no es para ver quién da o no da, es anónimo, cada quien y Dios. Entonces, hermano, como mencioné ahorita, y lo hacemos cada semana que tenemos la ofrenda regularmente, muchos hermanos lo hacemos así, cada semana nosotros damos nuestra promesa de fe. Un ejemplo, yo prometo dar 100 pesos. Pues cada semana, en el sobre, yo pongo ahí mis 100 pesos y los deposito cada semana, durante un año. Es esa promesa constante. Ya el próximo año, ya si quieren dar más o ahí, como Dios le dirija. Pero gracias, hermano, por preguntar. Lo estuve mencionando, ahorita en los anuncios también voy a hacer más énfasis, pero vamos a empezar. Vaya, vamos a recoger la promesa de fe ahorita, el próximo domingo, digamos. Pero esa ofrenda va a empezar a ser a partir del 2026. Entonces, a partir de la primera semana del 2026, empezamos con esa promesa que nosotros hagamos delante del Señor. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Bueno, nada más, hermano, recordarle a los hermanos que es bien importante tomar un sobre para cumplir con esa promesa de fe y en el espacio que dice misiones, pues apuntar la cantidad que da. Yo recuerdo mucho que pensamos que fue así. Hay hermanos que lo ponen directamente en la canasta y pues nosotros no podemos distinguirlos. Pero también lo ponen en el sobre. Hay veces que vienen sobres con dinero y no tienen la distinción para qué se destina. Entonces es bien importante tomar el sobre y en el cuadrito de misiones pues apuntar la cantidad, ¿no?, para poderla distinguir. Entonces eso creo que hay que estarlo recordando un poquito más, porque tal vez en la idea de un hermano pues está diciendo estoy dando mi promesa de fe, pero realmente no va a llegar a ellos porque no está distinguida. Sí, gracias, hermano. Y es lo que ha pasado. Bueno, el hermano lo vio muy seguido. Bueno, antes, yo por eso yo venía y veía ese sobre de tradiciones, tiene varias leyendas ahí. Okay. Yo no sabía qué cosa es, por eso yo traigo mejor mi sobre y ahí. Sí, hermano, igual y de nuestra parte no le hemos compartido eso. Entonces viene uno y no sabe, dice misiones, dice toda la leyenda que tiene ese sobrecito. Y uno mete ahí, da uno su ofrenda y no sabe uno qué es. Sí, gracias, hermanos. Y ciertamente, aquí en el sobre, ¿verdad? Igual y a ver los anuncios también.
pero acá dice misiones. Entonces la promesa que hacemos de fe a misiones, es decir, yo voy a dar 500 pesos cada semana durante un año, entonces yo pongo 500 pesos, pero siempre, hermano, siempre póngalo ahí. Ahora, si va a dar más o para otro rubro, quizás diezmo especial para, no sé, construcción, no sé, anotarlo, porque a veces lo que ha pasado, igual en ofrenda especial nos ha pasado con el hermano Mar, dice especial, pero no dicen especial para el hermano Mar, especial para algo, no dice, hermanos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues se mete a la ofrenda especial y ya cuando hay algo especial por hacer, pues vemos en qué se ocupa, o ahí está, hermanos, simplemente se queda almacenado. Pero sí es importante, por ejemplo, si ponen especial, hay hermanos que son de bendición a otros hermanos y dan un apoyo a X hermano y ponen ahí, ponen especial y el nombre de a quien ve el dinero o para qué ve el dinero. No sé, ahorita lo de la luz, quizás algunos hermanos que pusieron para la luz, para el mantenimiento, etcétera, pero aclararlo ahí, ¿ok, hermanos? Y en misiones, pues está ahí el apartado, el cuadrito, y poner ahí misiones, la cantidad, y para que sepamos que llegue ahí. Porque en este año que pasó, hermanos, sí, la ofrenda de misiones, o sea, disminuyó. No estoy diciendo que no dieron, a lo mejor pasó eso, hermanos, que quizás lo pusieron allí en la canasta y ahí se quedó en la ofrenda general. Todo lo que entra en la canasta o diezmo va para pues ese rubro. Entonces, nada más tenerlo ahí presente y acuérdense, hermano, de poder hacerlo, ¿verdad? Y poder ahí las cantidades. El diezmo se entiende, o sea, fácil. Quizás donde hay que especificar es en misiones en especial, y bueno, construcción, pues literalmente ahí se comprende, ¿ok? Pero gracias y ayúdenme o recuérdenme estarlo haciendo más constante. Asumo que todos quizás lo sabemos, pero quizás algunos, pues como dice el hermano, yo desconozco, entonces, pero poder estarlo haciendo, ¿ok? Vamos a terminar, hermanos, porque se fue el tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias, Dios mío, por este tiempo. Te rogamos que por favor nos sigas bendiciendo, nos sigas